decir qué hice con lo que se me fue dado a lo largo de mi vida. Y yo no me gustaría llegar al final de mi vida sin sentir que hice lo más posible dentro de mis limitaciones personales, circunstanciales, incluso de talento, pero que hice lo más posible con lo que se me fue dado. Y estoy en ese camino, espero conseguirlo. Todavía no me siento satisfecho, pero ese es para mí el sentido de la vida. ¿Qué tan autocrítico es Rubén Pérez? Pues bastante, porque no más que también tengo que tratar de moderarlo, porque la autocrítica a veces lleva a la infelicidad. Yo antes era muy crítico conmigo mismo, no me sentía a gusto con nada, y me daba cuenta que la vida también hay que gozarla. Hay un bello poema de Cavafis eh, que habla de que la vida es precisamente el largo viaje que hacemos. No, se llama Ítaca. Ítaca es la nación de la Odisea, de Odiseo o de Ulises. Es su patria, y la Odisea es todo el retorno que él hace para llegar a su hogar. Y decía Cavafis, este poeta, que lo más bello fue el viaje de regreso al hogar, no el hogar en sí mismo. Entonces, yo a veces era muy crítico conmigo mismo y ahora me he dado cuenta que debo ser más pleno y vivir más apasionadamente cada uno de los días en lugar de andarme preocupando por lo que voy a hacer al final. ¿Qué es lo que hace feliz a Rubén Pérez? ¿Qué es lo que le apasiona? Yo lo escucho y entiendo que en cada parte de lo que realiza existe una pasión, pero eso es simplemente mi forma de percibir, es una percepción. ¿Qué es lo que verdaderamente lo hace feliz? Qué le apasiona? ¿Qué lo transforma? ¿Qué lo puede sacar de un momento quizá pues de depresión a convertirlo en algo que le pueda hacer la vida? Yo creo que todos nacimos específicamente para algo. Hay una magnífica película inglesa, Carros de Fuego, no sé si la han visto. Y uno de los protagonistas, hay dos protagonistas. Hay uno que son ingleses los dos, son atletas olímpicos. Uno es Harold Abrams, que son personajes reales, existieron. Y otro es Lindell, se pide, es un pastor protestante. Y el pastor en algún momento dice en la película que cuando corre siente la voz de Dios, que es el momento sublime para él de la existencia, que él se siente como que Dios se regocija porque está ejerciendo a plenitud el talento que le dio. Yo me siento así cuando hablo en público. Cuando yo hablo en público siento que nací para eso, para hablar en público. Pero para hablar en público necesito construir las oportunidades para llegar a decir algo que valga la pena al público. No se trata de hablar como merolico, si no me iría a vender suéteres A la a la feria. A la feria, ¿no? feria. Sí, sí, no, se trata de generar un mensaje, y ese mensaje solamente puede generar de dos vías, de la lectura profunda y de la honestidad de tus pensamientos. Y cuando logras conjuntar los dos, das un mensaje bello a las personas que te están escuchando. Pero a la vez necesitas la oportunidad de tener a las personas reunidas. Y eso a veces es muy difícil de lograr. Probablemente se logra cuando das alguna clase, das alguna charla o cuando representas a una institución importante. Entonces, en esa búsqueda permanente de ese público que me escuche el mensaje que yo quiero dar, a veces he hecho todos los esfuerzos en mi vida. Eso es lo que me hace más feliz. Ya en un plano más terrenal, pues me encanta ver películas en mi casa solo. Y saber que mis hijas están por ahí, que están bien cuidadas. Entonces me encierro a ver películas porque tengo una gran colección de películas. Y bueno, ¿cómo lograr que toda esta educación, información, acervo cultural que usted posee, en vez de quizá alejarlo un poco de las personas, lo acerque? Cuando las personas tienen pues mucha capacidad para muchas cosas y saben muchas cosas, suele pasar que es complicado incluso tener una conversación con las personas que no lo somos. Simplemente porque les puede parecer soso tener esa pues esa conversación o quizá esa relación con las personas, cómo lograr que todo esto que usted ya sabe y que sigue aprendiendo funcione de una forma pues un poquito más, ¿cómo decirlo? Que sea para un bienestar y no sea para un malestar en el momento de ser quizá un poco crítico con las demás personas.
Yo no creo que la cultura separe a las personas. Yo creo que las acerca. Una persona entre más lee y entre más reflexiona, es más consciente de la gran riqueza de vivencias, oportunidades, ideas, expresiones, inclusive giros lingüísticos que puede tener cualquier persona, independientemente de que sea culta o no. Lo que separa a una persona de otra es otro tipo de fenómenos. Hay personas que son sangronas, pues, que quieren apartarse del resto de los demás, que se sienten divinizados, que se sienten... Hay personas que se sienten, por ejemplo, de muy alta posición económica y rechazan a las personas que vienen abajo de su posición económica. Las mismas personas separan a las personas. Pero no creo que la cultura, un hombre culto, auténtico, no creo que tenga esa percepción. Los grandes hombres de ciencia, de letras, de filosofía, se despojaban, decía Maquiavelo, de sus hábitos del día y se vestían con la ropa más sencilla para ir a cenar con la sociedad, con sus vecinos, para convivir y sentir el pulso de la vida social real. O sea, se bajaban de sus castillos en las nubes literarios y se metían a convivir profundamente con las personas. Yo no creo que la cultura divide, la cultura acerca. Insisto, hay haber personas que son más con un criterio más diferenciado que otros y eso lo aplican a ese respecto. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Colima es una sociedad muy igualitaria. Siempre lo fue. Daniel Cosío Villegas, en sus memorias, él vivió en Colima en la época del Porfiriato, dice que Colima era la sociedad más igualitaria del país, porque él podía convivir, siendo el hijo de una persona de recursos normales, él podía convivir con el hijo del gobernador o con el hijo del alcalde, y que todos convivían, o sea, Colima era muy igualitario. De hecho, había las escuelas de Colima eran de hombres y mujeres, no estaban separadas, la de hombres y la de mujeres. Y esa condición igualitaria nos acompaña hasta el día de hoy. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo estudié el bachillerato, algunos de los hijos de las familias más ricas estaban en mi salón y muchachos que venían de comunidades rurales, que eran de familias más humildes, y todos estábamos ahí conviviendo. En los últimos años ha habido un crecimiento de las escuelas privadas y eso va generando otra diferenciación, pero creo que ese rasgo de igualdad de Colima no debemos de perderlo. Debemos de conservarlo, acrecentarlo, aquilatarlo. Al final de cuentas, lo único que debe distinguir a una persona de otra es el esfuerzo personal. Nos quedamos con eso. De verdad, un gusto haberlo tenido en este espacio. Esperemos que no sea la última vez. Okay. Y nos gustaría poder decidir si sus poemas que por ahí tiene escritos realmente son tan principiantes como lo menciona. Bueno, ya platicamos de poesía. Te agradezco enormemente el tiempo compartido. Ha llegado el momento de despedirnos. Un gusto conocerte. Se terminó nuestro tiempo. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros haciendo este programa. Charlas con Laura Taide llegó a su fin. Escúchanos en la siguiente emisión de este podcast.